Que Dios le pueda bendecir grandemente, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. ¿Cómo se encuentran ustedes en este día? Para nosotros es un gusto una vez más poder seguir con esta serie de videos, con estos mensajes hermosos a través de nuestro canal de YouTube. Precisamente habíamos visto los mensajes como el mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y nos resta todavía hasta llegar a la Odisea, precisamente este mensaje a las 7 iglesias en Asia. Bueno, analizamos estos mensajes porque realmente es una revelación completa, una revelación en la cual nosotros actualmente, personalmente, creyentes en lo personal y las iglesias, las denominaciones, digámoslo así, se reflejan muchísimo en estas cartas. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos a analizar para que nosotros podamos tener realmente el camino correcto. Por eso nosotros esta serie de videos con estos mensajes realmente hermosos. Entonces, que Dios le pueda bendecir. Saludamos a todos los que realmente nos están siguiendo. Y bueno, quizás van a escuchar un poco de ruido porque estamos en nuestro domicilio, en nuestro hogar, y estamos muy cerca de la calle, entonces se escucha mucho ruido. Muy bien, vamos a avanzar con esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Ahora tenemos el mensaje a Tiatira. El mensaje a Tiatira, dice la escritura, vamos a leer del 18 al 29, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo ya 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este mensaje nosotros vamos a analizar muchísimo. Vamos a profundizar muchísimo en este mensaje porque son varios versículos que contienen mucha enseñanza referido a estos tiempos de hoy, más allá del contexto original de esta iglesia en ese siglo. Pero vea qué interesante va a ser este mensaje. En lo primero vamos a notar algo. Aquí vemos un panorama totalmente mucho más incrementado. También las otras iglesias tuvieron cosas y tenían cosas que realmente no se acomodaban a lo de Dios. Esta iglesia peor. Si nosotros podemos analizar en el mensaje a Éfeso, habían hombres que decían ser apóstoles y no lo eran. Vamos a ver que el panorama es mucho más complicado ahora, porque los obstáculos que la iglesia tenían ya en el mensaje a Éfeso eran desde afuera, porque habían hombres que decían ser apóstoles y no lo eran. Querían introducirse allí. Entonces, en Esmirna habían judíos que decían ser judíos mesiánicos, pero no lo eran tampoco.
y así en el mensaje a Pérgamo. Hombres con doctrinas como los nicolaitas, que querían realmente y habían hecho gran adulteración de la verdadera doctrina. Y ahora vemos algo importante. Este obstáculo, esta oposición viene ya de la congregación de adentro, ya no de afuera. Vea, usted dice, allí dice, pero tienes a esa mujer ahí, que está adentro, la que dice ser profetisa y no lo es. Ya vemos un panorama totalmente complicado, que ahora el gran problema viene de adentro de la congregación. Eso para que usted lo ponga a analizar y vaya realmente escudriñando. Entonces, vamos a conocer un poco lo que era la ciudad esta de Tiatira, cómo ellos se desenvolvían. Bueno, en primer lugar, Tiatira significa sacrificio continuo. Eso es lo que significa Tiatira. Significa una ciudad en plena activación o actividades de sacrificios continuos. Entonces, ahora vamos a ver si realmente para Dios o qué. Pero eso es lo que significa. Tiatira, entonces, ciudad de la provincia romana, estaba a 65 kilómetros al suroeste de Pérgamo, y sus habitantes, ellos se distinguían, se distinguían en la palabra, o se diferenciaban, o realmente se destacaban en lo correcto, por teñir púrpura, es decir, por el arte, el trabajo de teñir en tintura, en ropa, en tela, el color púrpura. El arte de ellos era el trabajar el hilo y la tela. Entonces eran grandes comerciantes en telas. Eso por un lado. Entonces, nosotros vemos que en Hechos se menciona a una mujer llamada Lidia, que precisamente era de esta ciudad. Vamos a Hechos capítulo 16, vea usted para que pueda corroborar. Hechos 16, y podamos analizar realmente a la perfección. 16, versículo 14. Dice allí la escritura: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta lo que Pablo decía, porque Pablo estaba predicando allí. Muy bien, entonces esta mujer era de allí. Muy bien. Lo cierto es que estos habitantes de aquel lugar eran personas totalmente muy deshonradas, eran personas que realmente muy deshonradas. Entonces, vemos que en aquel lugar, en la ciudad, habían dos templos, uno en honor al dios Apolo, el templo se llamaba así, llamado Apolo, y otro, el templo de Artemisa. Bueno, Artemisa es la misma, prácticamente viene a ser la misma mujer de la deidad egipcia, que se llamó Isis. Fueron cambiando los nombres, también se llama Diana, la diosa Diana. Entonces los romanos también le pusieron Artemisa, en lo cual se representaba una mujer con muchos senos. Entonces esta deidad es la misma egipcia, en la que se presenta realmente con un bebé en brazos, y que curiosamente hoy en día y a partir de esos tiempos se empezó a representar la religión católica como una mujer con un niño en brazos, y precisamente ¿quién? La Virgen María. Pero obviamente no es la Virgen María que conocemos nosotros. Ellos pusieron así, en fin. Pero vea que de dónde viene representada esa mujer con el bebé en brazos. Muy bien. Entonces, esos dos templos había ahí. En aquel lugar se practicaban la idolatría, la superstición, vea usted que no es cosa menor, el ocultismo, el satanismo. Eso es lo que se practicaba. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que la vida religiosa pagana en aquella ciudad se centraba en cultos totalmente satánicos, en banquetes idolátricos, completamente idolátricos esos banquetes.
En cada fiesta que había, ellos se juntaban ahí y comían, se hacían grandes comilonas, grandes fiestas, y comían ahí lo que era sacrificado, lo que sacrificaban a los ídolos. Ellos hacían banquete y comían de allí. Totalmente es lleno de idolatría y de satanismo, de ocultismo. Entonces, eso es lo que realmente se vivía en ese entonces. Por eso los cristianos en aquel lugar estaban siendo pero muy oprimidos. Era la vida para aquellos cristianos totalmente difícil para los creyentes de aquella iglesia, porque en un pueblo, en una ciudad donde sea el pan de día, la brujería, la idolatría, todo lo que es paganismo, es muy difícil. Realmente eso hay que entenderlo. Entonces, vea qué mensaje vamos nosotros a desarrollar en este video. Pero vamos a leer y vamos a escudriñar la Escritura. Ese es el panorama que nosotros damos como introducción para acercarnos a la palabra. Muy bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Vea Cristo cómo se presenta. Vea usted en Pérgamo cómo se presenta. El que tiene la espada aguda, el que tiene la doctrina, el que tiene la palabra. Su palabra más cortante, que dijimos que espada de dos filos. Vea cómo se presenta en Éfeso. Cómo se presenta él como la luz del mundo, como el candelero que alumbra, como la profecía, realmente como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, dice la Escritura. Aquí estaba pasando algo totalmente que a nosotros nos llama la atención. Si aquí se presenta como el Hijo de Dios, esto nos trae muchísimas cosas a la actualidad. Por ejemplo, en una ocasión hace 2 meses atrás, 2 meses atrás, un predicador, no me acuerdo si era de Puerto Rico o de por ahí, un pastor realmente evangélico que, habiendo comenzado bien, ya en un momento dijo que Cristo no era Dios, que Jesucristo no era Dios. O sea, que están negando la divinidad de Jesucristo. Está poniendo en tela de juicio la divinidad de Jesucristo. Y vemos prácticamente que en esta iglesia, en Tiatira, estaba ocurriendo lo mismo. Por eso Cristo les dice: yo soy el Hijo de Dios. No soy simplemente Jesucristo como profeta. Porque esto también nos suele, o nos huele, mejor dicho, a musulmán. Ellos, por ejemplo, como dice en el Corán, creen en Jesucristo, pero simplemente ellos lo ven como un profeta, como un hombre, y encima no concedido de realmente por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, sino por un orden, digámoslo así, virginal, simplemente como humano. Entonces ellos dicen que Jesucristo es un profeta y nada más, que no es el Hijo de Dios. Eso es lo que dicen ellos. Pero qué curioso, porque lo mismo dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo, que Él sea Dios. O sea que estamos viendo ahora un panorama mucho más claro en esta iglesia. En esta iglesia vemos que realmente le estaba faltando realmente el reconocimiento a Jesucristo. Estaban negando. Por eso él dice, escribe al ángel en la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Imagínense, Cristo, como los ojos como llama de fuego, que penetra, que realmente impacta, y pies semejante al bronce bruñido.
dice esto: semejante al bronce bruñido, los pies semejante al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir? Que aplasta, ¿eh? que aplasta, que gobierna, que implanta su justicia. Vea qué importante es entender esto, ¿eh? Por eso dice allí, así de esta forma se presenta nuestro Señor Jesucristo, porque vemos lo que estaba aconteciendo en aquella iglesia, ¿eh? Los hermanos, los creyentes, muchísima gente arrastrado al paganismo, creyendo de que se puede servir a Dios y se puede servir al diablo. Se cree que se puede permanecer en la brujería y en los caminos de Dios, ¿eh? Tremendo. Entonces, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y los pies bruñidos, dice, de bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Veamos que en todas las cartas a esta iglesia en Asia, la primera frase, ya para analizar, para reprender a la iglesia, dice: yo conozco tus obras. O sea, que no se te pase nada, que no se te olvide nada, porque yo te conozco, dice. Conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio y tu paciencia, y dice, y también conozco que las primeras obras, que las últimas obras, las postreras, son mucho más que las primeras. O sea, esto quiere decir que habían gente, esto hace mucho, refleja a los que realmente se han quedado en el camino, quizás se han quedado en el camino en esta pandemia, quizás se quedaron y han vuelto atrás, entonces ahora quieren comenzar realmente. Entonces esto se refleja mucho a ellos, que realmente cuando ya no hay fuerza, bueno, realmente. Pero aquí dice, las últimas obras son más que las primeras, quiere decir que están haciendo un gran esfuerzo. Eso es lo que están aconteciendo hoy en día, quizás gente que se ha quedado, se está esforzando muchísimo para poder seguir. Entonces, Dios es el que conoce todas las cosas. Versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, dice aquí. Y vea esta palabra, el tolerar, la tolerancia. Vea, una cosa hay que tener en claro: la tolerancia o el tolerar no es una virtud. Por el contrario, es una deficiencia. Tolerar, dice. Es casi lo mismo decir, estás apoyando a esta mujer o estás apoyando a aquel hombre que está engañando. ¿Por qué? Porque lo toleras. O sea, el tolerar no es una virtud, desde ya. No es una virtud, sino una deficiencia. ¿Qué pasa hoy en la actualidad? Los gobiernos quieren que nosotros toleremos al homosexual. Quieren que toleremos a la lesbiana. Quieren que toleremos a los abortistas, a los que están practicando y queriendo legalizar el aborto. Ellos quieren que todo tolerar, que podamos tolerar. No, en ninguna manera, porque eso realmente no es una norma de parte de Dios. Dios no ha hecho nada así desde el principio. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y nosotros como cristianos debemos de predicar esto y debemos de hablarle a las personas. No, de ninguna manera, no podemos tolerar eso. En ninguna manera. Todo el mundo dice: ay, pobrecito, no, no le digan nada porque el homosexual nació así, en fin, allá hay que dejarlo así. No, en ninguna manera. No se puede tolerar. Por eso decimos, la tolerancia es una deficiencia que avala, apoya, y firma un sello como para practicar el pecado. Porque aquí dice:
tengo unas pocas cosas contra ti, o sea, tengo una gran queja contra ti, que estás tolerando que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vea qué importante entender esto, o sea que una iglesia realmente que sea indiferente, que le dé lo mismo ante la presencia, digamos, del pecado dentro de la congregación, porque obviamente el pecado está presente, la presencia del pecado todavía está en el planeta Tierra, pero la única forma para no presenciar realmente el pecado es salirnos, irnos con Cristo cuando Él venga, pero aquel que está presenciando el pecado dentro de la congregación y lo tolera, es cómplice y es semejante a ellos. Y eso es lo que estaba pasando. Dice, tengo esto, que estás tolerando que esa mujer de Jezabel, que dice ser profetisa, encima era una mujer que se hacía pasar o decía ser profetisa, y no lo es, dice. Que dice ser profetisa, dice. Vea que eso es algo, esto es algo para analizar también. Por eso explicábamos nosotros recién también, de que ahora el panorama es diferente. Aquí hay una mujer dentro de la congregación, porque dice aquí, esa mujer que dice ser profetisa, pero acá no dice y no lo es. Recién lo dije, pero eso es otra cosa para analizar. En las demás, como el mensaje a Éfeso, que dice que había hombres que se hacían pasar por apóstoles y no lo son, judíos y no lo son, vea usted que allí lo dice, la frase y no lo son. Ahora encontramos totalmente diferente el panorama. Es una mujer dentro de la congregación, los otros desde afuera, porque se hacían pasar y no eran. O sea, vea la diferencia para analizar. Tolera a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora vemos un mensaje totalmente diferente y realmente hermoso para seguir escudriñando. Aquí dice la palabra profetiza. Eso hay que analizarlo. Entonces, el mandato, la responsabilidad, según el orden de la creación, el mandato, la obligación la tiene una persona líder masculino en los caminos del Señor para llevar un mensaje. Eso también hay que entenderlo. Salvo en la Escritura, ustedes recordarán a Débora, esta gran mujer realmente, que a la ausencia de un varón, ella tomó el lugar de profeta, de profetisa. Pero conducida por una doctrina totalmente bíblica, divina de parte de Dios. Ahora, ¿qué mujer es esta? Aquí dice Jezabel. Obviamente, por las diferencias de años, obviamente no puede ser nunca la Jezabel de Primera de Reyes capítulo 16, porque, como sabrán, la historia cuenta de que esta mujer Jezabel, estando en un lugar alto, cayó al piso, en lo cual murió y que fue comida por los perros. Bueno, eso es un castigo que realmente Dios envió, y esta Jezabel murió, en fin, fue comida por los perros. Entonces, esta mujer, que sí era una mujer, en realidad no es nada prefigurativo aquí, no es ningún simbolismo, es una mujer realmente que estaba en la congregación y se hacía, decía ser profetisa,
es una mujer. Convengamos que es una mujer literalmente. Obviamente no es Jezabel. Lo que cuando la Biblia la nombra Jezabel, obviamente es el espíritu de Jezabel, porque dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que vemos que la libertad sexual realmente, bueno, pongámoslo que era como una moda, porque dentro de la congregación, dentro de la iglesia, en esa ciudad, se podía tener libre sexualidad, total, no pasa nada, total está en los caminos de Dios igual. Entonces, vea qué importante es analizar este pasaje y este mensaje y a esta mujer de Jezabel. Ahora vemos un panorama totalmente diferente. Comprendamos que realmente es algo que a nosotros nos llama la atención y está muy bueno para seguir analizando. Entonces, vamos a hacer una continuación de este video para seguir desarrollando. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo 20 para comenzar a continuar a desarrollar este mensaje, el mensaje a Tiatira. Entonces, será entonces hasta la otra continuación del video para que podamos seguir escudriñando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, los saludamos a todos, que Dios pueda bendecirlo en gran manera.